Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo video de la serie Antes del Fin. Y vamos a continuar, pero iniciando en el mensaje que el Señor le da a una comunidad de creyentes, a una comunidad cristiana en los inicios de la iglesia de Cristo, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 18, que dice de la siguiente manera: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y atentos a este detalle, a estas palabras del Señor, o este apunte que les deja aquí, dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y es que son muchos los acontecimientos que se han venido dando y que se están dando antes del fin. Y no nos vamos a enfocar en ellos porque, como lo decía en otra oportunidad, son tantos que como que la humanidad se va acostumbrando a los acontecimientos y espera más y más y más. Y de pronto entonces se deja de lado lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente valioso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor antes del fin? Y desde ya, por favor, muy atentos, escuche con atención. Antes del fin está el último llamado del Señor a un pueblo para que se arrepienta. Porque antes del fin hay tal alboroto, antes del fin hay tal movimiento de situaciones y de cosas, noticias que van y vienen, que el pueblo se confunde, se despreocupa y pierden de horizonte el llamado del Señor. Pero ahí está y ahí estará sonando. Hay un último llamado, antes del fin, hay un último llamado, y esto hace parte de ese último llamado. Un llamado a un pueblo que no conoce de Él para que se acerque a Él, pero también un llamado del Señor a un pueblo que es creyente, y lo estamos viendo aquí. Este mensaje no iba dirigido a un pueblo que desconociera de Dios, por el contrario, este mensaje aquí fue dirigido a un pueblo que se creía muy santo, que se creía que todo lo tenía y que eran buenos creyentes, que se creía que nada les hacía falta, pero por el contrario, el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, a este pueblo le estaba haciendo su llamado y les estaba enviando un consejo, y les decía: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Porque ellos se creían ricos, pero delante del Señor no eran ricos, eran pobres. Pero luego dice: y vestiduras blancas para vestirte. Y este es el llamado del Señor antes del fin, a que nos preparemos para que hacia el futuro podamos tener esas vestiduras que Él quiere, que se requiere que tengamos para poder estar en la presencia de Él. Vestiduras blancas que, como lo vimos desde el comienzo, el dinero de este mundo no alcanzará, no servirá para comprar esas vestiduras. Que lo veíamos también en otras grabaciones pasadas, que el Señor dijo cuando venga ese momento para los israelitas, dijo: el que está en el campo no regrese a casa para buscar ropa, porque no, esa ropa no le va a servir. Hacia el final será tiempo de huir, de esconderse, tiempo de escapar. Por eso, antes del fin, viene este llamado del Señor. Es el último llamado, por favor, a que hagamos un alto en todos estos afanes de la vida, y a que volvamos la mirada a Él, y que de Él recibamos la instrucción que se requiere para que mañana tengamos estas vestiduras. Y es que es impresionante, es hermoso. Miren, el Señor tiene una manera muy particular de hablar y de mostrar las cosas. Y sobre todo en estos tiempos de tanta inmediatez, en estos tiempos de tanto facilismo, en estos tiempos de tantos apuros,
el mensaje del Señor sigue siendo el mismo y la manera del Señor hablar sigue siendo la misma y no va a cambiar por más que el mundo esté afanado y por más que el mundo busque el facilismo, la manera del Señor de él hablarnos no va a cambiar. Pero el último llamado aquí está. Y vamos a mirar cómo él ya dejó un ejemplo muy claro, que no necesitaba, pero que en su infinito amor y misericordia lo hizo como lo está haciendo en este momento. Dios bendiga a cada uno de los que se dispone a escuchar este tipo de mensajes, este anuncio, este llamado del Señor, este último llamado antes del fin. Dios les bendiga, no solamente a ustedes, sino a todo su núcleo familiar. Usted no se alcanza a imaginar la bendición tan inmensa que es prestarle atención a este mensaje que viene de parte de Dios, este mensaje que viene del cielo, que está aquí registrado, pero que es necesario que se siga anunciando. Que Dios los bendiga a ustedes que se disponen a escucharlo. Y es que vamos a mirar esa manera tan particular, pero tan clara y contundente del Señor, dar su mensaje y hacer su llamado. Aquí le estaba diciendo a un pueblo creyente: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que tu desnudez no sea descubierta. Pero es particular, él dice que de mí compre. Pero recuerden que es que ningún dinero de este mundo va a ser suficiente para adquirir esas vestiduras. ¿Y qué tipo de vestiduras son? Él ya lo mostró en un momento. Y voy a leerles en el Evangelio de San Marcos. Escuchen con atención, antes del fin está este último llamado del Señor, así como antes de que el Señor fuera a la cruz, a la muerte, a entregar su vida para traer redención a la humanidad. Miren lo que hizo y de qué manera lo hizo. Evangelio de San Marcos, capítulo 9. En el versículo 2 hay un título que dice la transfiguración. Y inicia el versículo 2 diciendo de la siguiente manera: 6 días después, y estos son detalles que, bueno, no es el momento para mirarlo porque estamos mirando es antes del fin, y lo más importante que debemos destacar en ese momento es que antes del fin está ese último llamado del Señor. Por eso dejaremos estos detalles que son muy importantes, pero los dejaremos de lado para concentrarnos en ese último llamado y de qué manera el Señor llama y qué muestra el Señor antes del fin. Noten, antes de ir a la cruz a entregar su vida, miren lo que hizo. Dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Noten algo, este detalle si no lo voy a pasar por alto. No tomó a los religiosos de aquella época, no tomó a los indoctos, no tomó a alguien que estuviera disipado, sino que tomó a 3 testigos. 3 testigos, 3, pero no eran cualquiera, 3 que eran sus discípulos, que estaban caminando con él, que estaban siendo formados, que estaban viendo las maravillas que él hacía. A 3 de estos los toma y dice, y los llevó aparte a un monte alto. Y noten entonces lo que hace antes de que él fuera a la cruz. Por eso le estoy diciendo de parte del Señor, antes del fin que está haciendo Dios con la humanidad. El último llamado a que se vuelvan a Él, el último llamado a que se arrepientan, el último llamado a que lo escuchen a Él y se preparen, el último llamado a que sepan que hacia el futuro, hacia la eternidad, solamente podrán estar al lado de Él los que reciban esas vestiduras blancas, que solamente se podrán recibir en Él. ¿Y de qué manera la vamos a recibir? Pues lo que estamos haciendo en este momento, prestando atención a lo que Él anuncia. Y entonces dice, y se transfiguró delante de ellos. Y luego dice, versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Recuerden que ya se lo había dicho a los israelitas, a los judíos, que les había dicho ahí en San Mateo capítulo 24, el que esté en la azotea
no descienda a su casa para tomar algo de la casa. El que esté en el campo no venga corriendo hacia su casa para buscar vestidos. No, es tiempo de huir. Ya lo que tiene, lo que tiene le tiene que bastar, pero pensar que hacia el futuro hay algo mejor que nos va a dar, y son unas vestiduras blancas. Por eso el salmista apuntaba a la insensatez de confiar en las cosas materiales. Hay quienes creen que por tener mucha riqueza, mucha holgura, mucho bien material o mucha facilidad, que lo tienen todo. No, hermanos, por favor, mire, todo lo que hoy vemos, todo esto va a desaparecer en un momento. La Biblia dice que así como pasó en un tiempo, en el tiempo pasado para los israelitas, el dinero no les servía ni siquiera para comprar comida, para vestirse, de nada, lo tenían que botar en las calles. Muy pronto sucederán cosas similares, y el dinero y las cosas materiales que el ser humano tiene no le van a servir de nada. Solamente nos servirá el escuchar al Señor ahora, antes de que vengan esos tiempos difíciles. Por eso, antes del fin, está este último llamado del Señor, y por favor escúchenlo. Es el último llamado ya del Señor, porque el fin ya viene, pero antes del fin Él está haciendo el último llamado en su amor, en su infinita misericordia, a que el pueblo lo escuche. Y entonces miren lo que sigue. Escogió 3 testigos para mostrarles de que sí hay unas vestiduras blancas que se requieren para estar en la gloria eterna con Él. Y esos 3 testigos allí estaban: Pedro, Juan y Jacobo. Y delante de ellos el Señor se transfigura, y entonces dice, y en el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Pero ahora viene entonces otro detalle, por si quedaban las dudas, por si ellos pensaban ¿qué será esto tan extraño? Bendito Dios, si fueron los escogidos, así como usted ha sido escogido, usted que está escuchando en este momento, es porque Dios lo ha inquietado, porque Dios lo está llamando, para que a través de usted la oportunidad de Dios, el mensaje de Dios llegue a toda su familia. Por eso, dele gracias a Dios y acepte este llamado y escuche este mensaje. Es de bendición para usted. Asimismo, el Señor no solamente escogió a estos 3 discípulos que luego fueron establecidos como apóstoles en medio de la iglesia, sino que les concedió a ellos no solamente verlo a Él, a Jesús, transfigurado en sus vestidos resplandecientes, sino que ahora, miren esto tan impresionante que dice en el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que andaban con Jesús. Entonces, aquellos 3 testigos que el Señor ha sacado aparte y que los ha llevado a un lugar alto, y delante de los cuales se transfigura y sus vestiduras se vuelven blancas, resplandecientes, entonces a ellos también les concede no solamente el verlo a Él que se ha transfigurado y les muestra esas vestiduras blancas que se requieren para la eternidad, sino que les concede también ver a Elías, aquel gran profeta del tiempo antiguo, y a Moisés, también otro profeta que fue gran líder en el pueblo de Israel, que están hablando con Jesús, y seguramente que también para estar con Él tienen que estar con vestiduras blancas. Y es que escuchen con atención, porque el último llamado, antes del fin, este último llamado, vehementemente el Señor está llamando a un pueblo creyente que se arrepienta. Y aquí aparecen Elías, que de alguna manera representa la palabra profética de Dios. Que la profecía se tiene que cumplir, y está profetizado que nuestro Señor vuelve pronto. Y Él regresa. Y hoy hay un pueblo creyente totalmente disipado. Hoy hay un pueblo creyente que está entretenido. Hoy hay un pueblo creyente que no está escuchando al Espíritu Santo de Dios, que a gritos está llamando a que la iglesia y a los creyentes se despierten. Porque se acaba el tiempo. El fin viene, pero antes del fin está este llamado del Señor, y por eso dije, no vamos a concentrarnos en los acontecimientos que se están dando antes del fin, porque son muchos y son tantos que distraen a las personas. Concentremos, ¿y qué dice el Señor? El Señor está aconsejando a ese pueblo creyente que se prepare para las vestiduras blancas. Elías está representando la palabra profética, y Moisés, ¿qué está representando Moisés? La ley.
La ley de Dios que sigue vigente, que algunos de pronto equivocadamente dicen, no, que la ley ya fue abolida, que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, pero es que la gracia está por encima de la ley. No por eso la ley es abolida. La ley sigue vigente. Sin la ley no podríamos reconocer que hay pecado. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Sin la ley no podríamos reconocer que hay un tiempo de gracia que, entre otras, escuchen, antes del fin viene este último llamado del Señor, porque entonces va a terminar la gracia y se acabará la oportunidad. Y ahí es el llamado del Señor. Este tiempo está que termina, porque cuando el fin venga, está hablando de que terminará la oportunidad, se cerrará la puerta. El tiempo de espera de Dios a todos los pecadores cesará. Y los que solamente dicen, no, Dios es amor y Dios todo lo soporta, todo lo espera. Sí, pero hay un tiempo y hay un límite, y es el que está llegando muy a pasos agigantados. Y por eso Dios le concede a estos tres que lo vean no solamente a Él con unas vestiduras blancas, sino que ahora vean aquel gran profeta del tiempo pasado, Elías, que está representando la profecía, toda se tiene que cumplir, pero también que les aparece Moisés, que es muy destacado también en la historia bíblica y en el tiempo antiguo, que fue aquel gran líder que condujo el pueblo de la esclavitud hacia el desierto para llegar a la tierra prometida. La ley, los mandamientos de Dios, de un pueblo que salió a la libertad, pero que no conocía de la voluntad de Dios, y que a través de Moisés Dios le empezó a dar instrucciones de qué manera vivir, de qué manera comportarse, de qué manera vestir, de qué manera comer, de qué manera seguir adelante, porque salieron de la esclavitud, pero no tenían la instrucción, no tenían la formación, no tenían idea y para dónde van. Por eso durante muchos años se quedaron en el desierto volteando, porque no lograban entender todo este cambio de vida que ellos estaban recibiendo. Pues ahora se acabó el tiempo, muchas cosas hay por hacer, muchas cosas hay por aprender, muchas cosas tenemos que ver, pero el tiempo se acabó y nos toca correr, y por eso este último llamado del Señor a un verdadero arrepentimiento, no solamente a los que no conocen de Dios, a los que de pronto por primera vez están escuchando esto y les suena extraño, ¿cómo así? Sí, viene un fin para usted que no conoce a Dios, viene un fin para los que sí han conocido a Dios, los que de pronto han pasado su vida metidos en una congregación, allí han sido juiciosos congregándose, pero que no ha habido un verdadero arrepentimiento, que no hay una transformación en su vida, que sigue siendo igual, que sigue siendo el mismo. Hay un llamado del Señor, como lo hacía el Señor allí en Apocalipsis 3. Le estaba hablando a la iglesia, a una iglesia llamada la iglesia laodicense, a esa iglesia que se creía que era muy santa y que todo lo tenía y que nada necesitaba. A esa iglesia el Señor le estaba diciendo, eres pobre, eres miserable, eres desventurado. Y a esa iglesia el Señor le daba un consejo, le decía, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierto, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hacia la eternidad el dinero no podrá vestir a nadie. Hacia la eternidad el dinero no podrá salvar a nadie. Hacia la eternidad nadie podrá negociar con el dinero, porque no lo podrá tener, no podrá dominar sobre él. Se dará cuenta que por el contrario el dinero en esta vida lo dominó y hizo lo que quiso. Es el tiempo que escuchemos este último llamado del Señor antes del fin. Escúchenlo, es el último llamado del Señor antes del fin, y por eso nos centraremos más en qué tiene preparado el Señor para esos que le escuchan el consejo a Él, para esos que se preparan para recibir esas vestiduras. Pues lo vamos a ver en el siguiente video. Que Dios le bendiga.